Hola, bienvenidos a este segundo capítulo del libro Hábitos Atómicos de James Clark. Soy Ernesto Roca y te explicaré en detalle qué dice este autor en este capítulo. Su título es Cómo tu hábito forma tu identidad y viceversa. Sabemos que los malos hábitos son muy fáciles de repetir y también sabemos, tristemente, que los buenos hábitos son muy difíciles de crear. Crear buenos hábitos sabemos que es súper beneficioso, pero muy difícil, y es porque la gente se rinde fácilmente cuando empieza a generar ese hábito. Cambiar de hábito es difícil, ya sabemos, por dos motivos importantes. El primero es que estamos tratando de cambiar algo erróneamente o estamos queriendo cambiar algo correcto de una forma errónea. El cambio de hábito se puede encarar en uno de tres niveles: en el nivel de identidad, en el nivel del proceso y en el nivel del resultado. Te explico a continuación qué significa cada uno. Cambiar el resultado significa, por ejemplo, quiero perder 20 kilos, tantos kilos. Quiero leer un libro. Quiero ganar una medalla o quiero escribir un libro. Son resultados específicos, es lo que se quiere obtener como resultado. Si quiero cambiar el proceso es quiero leer más, quiero hacer ejercicio o quiero escribir más o hacer dieta. Estos eventualmente obtendrán el resultado que vimos en la lámina anterior. Es decir, nos estamos enfocando en lo que se quiere hacer para lograr luego ese objetivo. Y finalmente, cambiar la identidad. Es decir, cambiar las creencias de lo que creo que soy yo, de lo que creo que son los demás y de lo que creo que cómo funciona el mundo. Es lo que se quiere creer, cambio lo que quiero creer. El proceso de cambio, ya vimos, se puede generar en cualquiera de estos tres niveles. Ahora hay un detalle súper interesante. Si empezamos en el cambio, en el resultado, nos enfocamos en quiero bajar tantos kilos, nunca genera un resultado. Es más efectivo si nos enfocamos en cambiar la identidad, porque un cambio de identidad define un cambio de proceso que a su vez define un nuevo resultado que es el que queríamos obtener. Pero hemos iniciado el proceso en la identidad y no en el resultado. Por ejemplo, si alguien está dejando de fumar y le preguntan, ¿quieres un cigarro? Entonces la respuesta común es, no, gracias, estoy tratando de dejarlo. Entonces está enfocando su comentario a un resultado que es dejar de fumar. Un cambio de identidad por su parte es decirle, no, gracias, no soy fumador. Entonces es una identidad nueva que se ha incorporado. No estoy dejando de fumar, ya no soy fumador. Esto es una identidad y esto es un resultado, dejar de fumar. Entonces, esta persona tiene una mayor probabilidad de tener resultado. La persona que se enfoca en el resultado dice, quiero bajar de peso. Es un resultado, bajar de peso. Entonces, define un proceso, haré dieta, el proceso, pero se olvida de la identidad. No se identifica con la persona que tiene este resultado y por lo tanto este proceso está declarado que no va a funcionar. El sistema de creencias define un sistema de acciones y ese sistema de acciones es el que da el resultado. Entonces tenemos que ir a la base de todo, es al sistema de creencias. Si yo tengo un sistema de creencias que está en contraposición con un comportamiento deseado, por ejemplo, quiero hacer ejercicio, eso es un comportamiento deseado, pero creo que no soy deportista. Entonces, eventualmente, de manera subconsciente, todo esto trabaja a nivel subconsciente, el subconsciente sabotea este comportamiento porque el subconsciente
sabe que no es deportista y que este comportamiento no tiene nada que ver con el ser. Entonces lo combate y por eso este interés de un comportamiento deseado se extingue rápidamente. Tenemos que entonces enfocarnos en la creencia y no en el comportamiento deseado. Por ejemplo, ser rico. Yo quiero ser rico. ¿Por qué? Porque quiero tener mucho dinero y para gastarlo. Ese es un pensamiento, una identidad de lo que es ser rico. Esa persona con esa identidad tiene muy pocas probabilidades de lograr serlo. Sin embargo, si la identidad es que ser rico es generar mucho dinero, producir, entonces esa persona ha cambiado de identidad, ya no del que gasta, sino del que genera. Porque el rico, excepto el que gana la lotería, el rico es porque ha obtenido eso a través de un negocio, un trabajo, un esfuerzo, lo ha generado ese dinero. Entonces, si nos enfocamos en la identidad y no en un resultado, tener dinero, es más probable que esta persona, si no sea rica, por lo menos tenga más abundancia que la otra persona. Ya vimos antes, cambiar de hábito es muy difícil, entonces no nos vamos a enfocar en el cambio de hábito, vamos a enfocarnos en lo más fácil, que es cambiar la creencia. Entonces, ese es el error común, el enfocarnos en el proceso final y no en la identidad, lo que ha hecho que la gran mayoría de las veces nuestro cambio de hábito sea malo. Da un ejemplo el autor de una persona que se comía las uñas, que es un hábito perjudicial bastante común. Yo mismo fui en la niñez de este tipo de personas. Entonces esta persona decidió que él iba a enfocarse en la identidad. Yo no soy un come uñas. Entonces no se identificó en dejaré de comer uñas, que eso es una acción. No soy un come uñas. Eso es una identidad. Es más, voy a hacer una cita con la manicurista para que me arregle las uñas, que en realidad no la tenía porque estaban muy cortas. Entonces se definió una fecha, unas 2 semanas, 3 semanas después, para una cita con la manicurista, porque él no era come uñas. Entonces, el cambio de identidad hizo que durante ese tiempo deje de comerse las uñas. No se comió más las uñas. Y obtuvo un bonito resultado porque sus uñas fueron ya largas y la manicurista le dijo, oiga, sus uñas habían sido bonitas. Eso generó un orgullo en esta persona que hizo que nunca más se coman las uñas y es más, sea orgulloso de sus uñas. El orgullo de lo que soy, en lo que sea la comida de uñas, sea el deportista, sea que yo soy bueno en tal cosa, nos hace que tengamos mayor intensidad en generar esa acción. Entonces esa acción repetida se vuelve hábito, una acción repetida se hace hábito. Entonces aumentar el orgullo por lo que soy, no por lo que hago, no por el resultado, por lo que soy, hace que la acción sea más frecuente y se convierta en hábito. Por lo tanto, nuevamente es súper importante enfocarse en el ser y no en el hacer. Entonces, si tenemos alguna meta, algún hábito que queremos hacer, tenemos que transformarlo de esta columna a aquella otra columna. Si quiero leer un libro, no tengo que decir tengo que leer un libro, tengo que decir soy lector. No hay que decir quiero correr una maratón, soy corredor, soy músico, soy votante. Tengo que cambiar la identidad y no el resultado. El resultado se obtendrá después del cambio de identidad. El hacerlo en este sentido, enfocarnos en la acción y olvidarnos en la identidad, no da resultado alguno. Porque lo que soy define lo que hago. Y esto es un proceso inconsciente y consciente. En un principio, por supuesto, es consciente. Lo hago conscientemente. Pero termina eventualmente ser un proceso inconsciente. Entonces, tenemos que enfocarnos en lo que soy para que eventualmente el inconsciente nos ayude y no nos sabotee como en el caso anterior. Soy obeso, fumador. No soy madrugador, lector. Soy malo, soy
el soy, el ser, es el que nos afecta a todas estas acciones. Es el soy el que tenemos que cambiar, no en el resultado. Por eso que es importante descubrir qué cosas que digo soy me perjudican o que no soy o que soy malo en. Tengo que identificar qué sois están dañándome. No la acción, el ser. Ese es un análisis previo para el cambio de hábito. Esas creencias negativas sabemos que generan hábitos negativos, por eso es que, como te dije en la lámina anterior, tenemos que identificar qué creemos que somos y que nos están perjudicando. El repetir un adjetivo, esto es súper popular entre nosotros. Internamente nos repetimos todo el tiempo, soy tal cosa, soy tal, y eso genera una creencia, se va arraigando en nuestro subconsciente esa creencia, y toda creencia genera una acción. Esa creencia puede ser buena o mala. Entonces, por ejemplo, soy un buen deportista. Si me lo repito varias veces, voy generando esa creencia a la larga y que genera una acción. Pero también soy mal deportista, hace el mismo efecto. Entonces es importante enfocarnos en no repetir soy que nos perjudique, solo lo soy que sí nos beneficien. Lo que creo que soy es diferente a lo que quiero obtener. Entonces, si lo que creo que soy es diferente a lo que quiero obtener, por ejemplo, creo que soy un mal estudiante de matemática, es un ser. Y lo que quiero obtener es buenas notas en matemáticas. Si esa creencia de lo que soy es diferente a lo que quiero obtener, genera un freno, porque yo no soy bueno en matemáticas y como no soy bueno, jamás podré tener buenas notas en el examen de matemáticas, y ese es el freno que impedirá que obtengamos el resultado que es el examen favorable de matemáticas. El soy es el que siempre perjudica. Mientras mejor, más fuerte es una creencia, más fuertes serán las acciones y más fuerte será su arraigo y por lo tanto difícil de cambiar. Las creencias definen acciones que definen hábitos. Mientras más fuerte la creencia, más difícil de cambiar ese hábito. Pero, importante la flecha, hay que empezar por la creencia y no por el final, que es la acción. El que intenta empezar por aquí no tiene resultados. Debemos atacar la creencia y no el hábito. Hay creencias de todo tipo, culturales, sociales, familiares, que pueden ser correctas o incorrectas. Pero esas creencias nos afectan mucho más fuerte que nuestros propios hábitos. Buenos hábitos que son racionalmente elegidos, si entran en conflicto con nuestras creencias, como ya vimos en láminas anteriores, no formará un hábito por más bueno que sea. Esto es racionalmente elegido, pero las creencias son subconscientes y el subconsciente siempre le gana al consciente. Eso es súper importante tener en cuenta. Siempre el subconsciente gana. Nuestra identidad gana a nuestra acción. Entonces no va a formar un hábito porque la gente se va a rendir. Y como no soy así, no me siento identificado con ese hábito, lo dejo de hacer. Por lo tanto, por más racional, por más bueno que sea el hábito escogido, si entra en conflicto con nuestra creencia, nunca funcionará. Debemos, por lo tanto, atacar el problema por la creencia y no por el hábito, por más bueno que sea. ¿Cómo se obtiene progreso? Simple, hay que desaprender lo que no conviene y aprender lo que nos conviene de las creencias, no del resultado, no del proceso, de la creencia. Es aquí donde está la fortaleza del cambio.
¿De dónde vienen esas creencias? Vienen de las acciones que tenemos anteriormente y que afectan mucho a las acciones actuales. Lo que hicimos antes afectará a lo que haremos después. ¿Cómo se formó? Hay muchas formas, pero lo importante es que eso forma la identidad y cómo cambiarla es agregando y quitando pedazos de esa identidad. Nuestra identidad es lo que hacemos, pero podemos cambiar esos pedacitos, ya sea quitando cosas que no nos convienen a la identidad o agregando cosas a la identidad. El autor hace énfasis permanentemente que es en la identidad donde se tiene que iniciar todo proceso de cambio. La identidad no vino del nacimiento, eso es un detalle súper interesante, no viene del nacimiento, no nacemos como somos, nuestra identidad proviene de nuestros hábitos y nuestras experiencias. Y estas experiencias cambian todos los días tenemos una nueva experiencia y por lo tanto nuestra identidad todos los días cambia levemente. Y los hábitos que tenemos también influyen en nuestra identidad, pero eventualmente si los cambiamos, cambiaremos nuestra identidad. Es por eso que el autor en el título indica que la identidad afecta al hábito y el hábito afecta a la identidad. Por ejemplo, acciones diarias que te pueden definir un soy. Si yo hago la cama, siento que soy ordenado. Si escribo hoy, siento que soy escritor. Si entreno, siento que soy deportista. Si lo hago cada día, el soy se hace cada vez más fuerte. Soy cada vez más ordenado. Entonces, la creencia del ser crece. La repetición genera evidencia. Es muy fácil decir soy deportista echado en una cama. Entonces yo mismo no me lo creo. Pero si yo hago ejercicio un día, genero esa evidencia, entonces sí puede que sea deportista. Y mientras más veces haga ejercicio, más fuerte va a ser esa creencia de que sí, soy deportista. Y eventualmente el soy será cada vez mayor. Mientras más veces hago algo, más fuerte es la creencia de que sí soy eso que estoy haciendo. ¿Qué ocurre al principio de un cambio de acción? Primero, por supuesto, no soy, llamémoslo, deportista. No soy deportista, pero hago un poquito de ejercicio. Hoy camino tantos ejercicios, tantos minutos. Entonces, soy un poquito más. Antes no era, y ahora soy un poquito más. Y vuelvo a hacerlo. Entonces, soy un poquito más. Y si lo repito muchas veces, me vuelvo eso que no era en un principio. Mis acciones han convertido en lo que yo no era, en lo que soy, deportista. La identidad, ya mencioné antes, viene influida por muchos elementos. El más importante de todos es el hábito. Por supuesto, hay otros elementos que influyen, pero el hábito es el más fuerte. Y un evento solitario, una vez hice ejercicio y nunca más, no afectan mucho la identidad porque se olvida y se diluye en toda la cantidad de experiencias que tiene a lo largo de la vida. No son los eventos solitarios los importantes, son los que se repiten, los que se convierten en hábitos y los que afectan fuertemente tu identidad. Si quieres crear un hábito, entonces debes crear una creencia. Entonces, para crearse esa creencia debe ser gradual y diario. Si hago ejercicio un día, no me sirve de nada, pero si lo hago diario, gradualmente esa creencia se la cree. Soy deportista, poquito a poquito cada vez más deportista, no de repente deportista. Entonces es diario el proceso, gradualmente. No pretendamos ser de la noche a la mañana un gran deportista. Todo proceso es gradual. La acción de hoy
lo importante en el subconsciente, todo esto es basado en el subconsciente, genera una sospecha, un quizás soy deportista, quizás soy bueno en tal cosa. La acción de hoy me hace sospechar, si no lo era, que quizás soy. Entonces ya es una puertita que nos va abriendo el subconsciente para ayudarnos. Pero la suma de acciones eventualmente genera tanta certidumbre que ya no es un quizá, soy un soy fuertemente. Entonces es la suma de acciones pequeñas, simples, lo que genera la cantidad de evidencia que el subconsciente necesita para terminar asumiendo esa identidad. Las grandes acciones en general no generan cambios significativos. El hacer ejercicio un fin de semana fuertemente no genera un cambio significativo. Son todas las pequeñas acciones diarias, insignificantes, atómicas, llama el autor, lo que con el tiempo generan un cambio significativo. Todo en el proceso de lo subconsciente es gradual y diario. Cambiar de hábitos, si quieres cambiar de hábitos, entonces es el camino al cambio, la identidad. Para cambiar de hábito, tu camino al cambio debe ser la identidad y no la acción, no el resultado. Es la identidad. Entonces, el énfasis es siempre en cambiar de identidad para poder cambiar de hábitos. Si cambio lo que hago, el autor indica, cambia quién soy. Porque lo que hago define quién soy. Si hago algo, por ejemplo, en música, toco un instrumento mal, porque estamos empezando, pero un poquito menos mal, va aumentando la confianza y lo vuelvo a hacer. Entonces lo hago un poquito mejor, aumenta la confianza y va generando un círculo virtuoso de soy un poquito más que ayer. El cambio es gradual, soy un poquito más y eventualmente ese aumento de confianza hace que terminemos siendo, si no virtuosos, siendo muy buenos en eso que al principio éramos muy malos. El aumento de la confianza nos hace entonces aumentar las ganas de hacer algo, porque ya nos sentimos cada vez mejores y por lo tanto aumenta la confianza y ahí viene realmente el cambio de hábito. La repetición define un hábito, ya sea bueno o malo, eso ya está súper estudiado. Entonces debemos enfocarnos en repetir eso que queremos. Es repitiendo, no hacerlo una sola vez, sino hacerlo diario, lo que logrará darnos un resultado. Si en el proceso de hacer algo, por ejemplo, tocar un instrumento, si alguna vez fallaste, hoy no tocaste el instrumento, no lo hiciste siempre, no es malo, o sea, no es tan crítico, quiero decir. Entonces, no es hacerlo siempre lo importante. No hay que ser estricto, es lo que quiere decir el autor. Hay que ser un poco indulgente, porque lo importante, nuevamente, no es hacerlo siempre, sino hacerlo la mayoría de las veces. Vuelvo con el ejemplo del instrumento musical. Me comprometo a tocar, a practicar el instrumento, la flauta, guitarra, lo que sea, 5 veces a la semana, pero fallo un día. Entonces no es que sea el fin del mundo. Con que entrene 3 de 5 días, la mayoría de las veces ya es una mejora. Entonces no hay que ganar. En general lo que ocurre es que la gente se desmotiva cuando falla una vez. Me comprometí a hacer los 5, pero no lo hice siempre. Fui muy estricto conmigo, entonces me castigo. Me digo, soy malo para esto y lo abandono. Entonces no es bueno ser estricto. Indulgente es lo mejor. No lo hiciste ayer, no hay problema. Hiciste 3 de 5, está excelente. Lo hiciste la mayoría de las veces. Entonces, para mí está bien. Sigamos avanzando.
el fallar una vez no significa que ya estás derrotado, sino de que simplemente lo vas a hacer mejor mañana. Entonces, las cosas mejoran con el tiempo y hay que ser benévolo, hay que ser indulgente, buena persona con uno mismo. Cuando hago algo nuevo, genera inconscientemente una nueva evidencia en nosotros que genera una nueva identidad. Pero si hago lo mismo, no algo nuevo, algo lo mismo de siempre, obtendré siempre el mismo resultado y tendré la misma identidad. Si la identidad que tengo, es la que quiero, entonces está excelente esto. Pero si esa identidad considero que no me está beneficiando, entonces debemos ir por arriba, es decir, hacer algo nuevo para lograr esa nueva evidencia y esa nueva identidad deseada. Si quieres cambiar, por lo tanto, tienes que hacer algo diferente. Einstein decía algo similar, ¿no? De que loco es aquel que hace lo mismo y espera un resultado diferente, porque hacer lo mismo en general se obtiene el mismo resultado y no el cambio. Si quieres ser una nueva persona, tenés que hacer algo nuevo. ¿Quieres cambiar? Tenés que hacer algo diferente. Este es un proceso interesante de cómo se define el cambio. Primero, tengo que enfocarme en quién quiero ser. Ya no enfocarse en qué quiero obtener, eso no, ni qué quiero hacer tampoco. No es el resultado, no es el proceso, es lo que quiero ser, lo que debo definir, tanto en principios como en valores. Una vez tengo claro quién quiero ser, defino qué debo hacer hoy, no cambios extraordinarios, cambios pequeños. Hoy, ¿qué debo hacer para ser? Pero primeramente definí el ser. Se empieza por el ser y luego va por el hacer. Si quiero un resultado deseado, primero debo pensar quién obtendría ese resultado. Nuevamente, es el ser. ¿Qué persona, qué ser obtendría ese resultado? Y luego me tengo que preguntar, ¿qué haría esa persona hoy, pequeño? Siempre los cambios son hoy y pequeños. Entonces, si bien nuestra idea inicial fue un resultado deseado, porque así empezó todo este análisis, es simplemente para definir qué persona es la que tiene ese resultado para definir qué hacer. No quedarme en el resultado, simplemente utilizarlo como referencia para saltar al ser, cómo tengo que ser yo para obtener ese resultado. Siempre es el ser lo que importa. El título, nuevamente te hago recuerdo, dice que el hábito define la identidad y la identidad define el hábito. Esto es un ciclo realimentado. Pero si queremos romper este ciclo, cambiar un hábito, es decir, cambiar una identidad, es más importante pensar en la identidad, en lo que llama el punto de entrada. Es más fácil cambiar la identidad que tratar de entrar por el cambio de hábito. Si bien es verdad que el hábito cambia la identidad, es más fácil entrar cambiando la identidad. El cambio de hábito es muy complicado, entonces el énfasis en este capítulo siempre es enfócate en la identidad. Volverse la persona es más importante que obtener resultados, porque el proceso inconsciente siempre es del quién, cómo y qué. Como te das cuenta, el autor hace énfasis repetidas veces en que el proceso siempre empieza del ser hasta el resultado. Empezar al revés, definir el resultado para subir, no funciona. La identidad, nuevamente indica el autor, no es fija, puede cambiar, es más, cambia todos los días
Ahora tenemos que definir hacia qué lado queremos cambiar, sea cambiando las creencias y las evidencias que él pone. Entonces, si consideras que no eres bueno en o eres bueno en tal cosa o si tienes algún hábito o una creencia que sobre tú mismo que no te beneficia, la buena noticia es que ese ser no es fijo, tu identidad no es permanente, puede cambiar simplemente cambiando la creencia, pero todos los días. La meta, por lo tanto, nunca es ni tener ni hacer, es ser. Entonces, si bien uno piensa que, por ejemplo, tener tantos kilogramos de peso o hacer tal con el instrumento musical, ese no es la meta. La meta es ser esa persona que con la acción obtiene o hace esos resultados. Entonces, es en vano poner una meta de tener o hacer porque no funciona. Tienes que poner la meta de ser que eventualmente con la acción llegará a los elementos que deseabas cumplir. Con eso termina el autor el capítulo 2